El arte del engaño, maestros del camuflaje animal. En la naturaleza la verdad raramente se muestra desnuda. La supervivencia no siempre depende de la fuerza o de la velocidad. A veces, lo que asegura la vida es el silencio de la invisibilidad. Ser visto significa ser cazado, ser descubierto es perder la ventaja. En este escenario de sombras y reflejos, algunos animales han perfeccionado el arte más antiguo y más eficaz, el engaño. Camuflarse no es desaparecer, sino convertirse en parte del mundo que te rodea, diluir los límites de la identidad hasta que depredador y presa se confunden con el paisaje. En las profundidades marinas, en las selvas tropicales, en los desiertos de hielo y en los bosques montañosos, existen criaturas que han convertido el camuflaje en su mejor arma. Su historia no es solo la de un disfraz, sino la de una estrategia refinada durante millones de años, donde la biología se convierte en ilusionismo y la evolución en un mago paciente que perfecciona su truco generación tras generación. Y entre todos ellos, 5 destacan como maestros del engaño, artistas invisibles que muestran hasta dónde puede llegar la naturaleza en su juego de sombras. En las aguas poco profundas del Mediterráneo y del Atlántico, bajo la calma aparente de los arenales y praderas marinas, habita un animal que parece un fantasma líquido. La sepia común, pariente de los calamares y los pulpos, es quizás uno de los más sofisticados artistas del camuflaje que existen en la Tierra. No se limita a esconderse en un lugar. Ella transforma su propia piel en un lienzo cambiante capaz de replicar el entorno con una precisión que roza lo sobrenatural. La sepia no cuenta con escamas ni con un caparazón que la proteja. Su cuerpo blando la convierte en presa fácil para depredadores como meros, tiburones o incluso delfines. Pero en lugar de blindarse con dureza, eligió otro camino, la plasticidad total. Bajo la superficie de su piel se encuentran millones de células especializadas llamadas cromatóforos, diminutas cápsulas llenas de pigmento que pueden expandirse o contraerse en fracciones de segundo. Cuando lo hacen dibujan patrones complejos de manchas, rayas o sombras, y entremezcladas con ellas, otras células llamadas iridóforos y leucóforos manipulan la luz, reflejándola o difuminándola. El resultado es un espectáculo visual que engaña al ojo más agudo. Una sepia posada sobre un lecho de arena puede volverse tan idéntica a los granos del fondo que ni siquiera un buceador atento logra distinguirla. Basta un parpadeo de su piel para que las motas marrones se desdibujen, reemplazadas por ondas plateadas que imitan la luz que tiembla bajo la superficie. En otro instante, las franjas oscuras recorren su cuerpo si se acerca a una pradera de algas, borrando su silueta entre las hojas verdes. No hay pincel humano capaz de pintar con tanta rapidez ni precisión. La sepia es, literalmente, una sombra viviente que cambia con el paisaje. Pero el camuflaje de la sepia no es solo defensivo, es también un arma ofensiva. Cuando acecha a un cangrejo o a un pez desprevenido, adopta los colores del entorno para aproximarse sin levantar sospechas. Permanece inmóvil, como si fuera un trozo de roca olvidada, hasta que de pronto, con un destello de sus tentáculos, atrapa a su presa con una rapidez fulgurante. En ese instante, la ilusión se rompe, y el disfraz revela la trampa mortal que escondía. Lo más sorprendente es que la sepia puede incluso manipular el contraste para confundir no solo a los ojos humanos, sino también a los sistemas visuales de sus depredadores. Algunas especies de peces distinguen mejor los bordes que los colores, y para ellos la sepia puede dibujar en su piel patrones que rompen su silueta, fragmentando su figura en piezas irreconocibles. Para los tiburones, que dependen del contraste de movimiento, la sepia alterna pulsos oscuros y claros que perturban la percepción del entorno, y frente a los cefalópodos rivales, incluso recurre a destellos hipnóticos, ondas de color que recorren su piel como si fueran señales secretas en un lenguaje imposible de descifrar. En las noches tranquilas, cuando las aguas se oscurecen y las linternas de los submarinistas apenas iluminan la arena, el encuentro con una sepia en pleno camuflaje es desconcertante. No hay un animal ahí, sino un juego de luces y sombras que parece respirar. Solo cuando decide moverse, expulsando un chorro de agua con su sifón, la ilusión se deshace y la criatura se revela, nadando hacia la oscuridad con un último truco: liberar una nube de tinta que, como una cortina de humo, desorienta al perseguidor mientras ella desaparece.
La sepia no solo sobrevive gracias a este arte. Ha convertido el engaño en su esencia. No necesita fuerza, ni garras, ni veneno. Le basta con ser lo que los demás esperan ver: arena, roca, sombra, nada. Un espía perfecto en un mundo submarino donde ser visto significa morir. En las selvas húmedas de Madagascar, donde la luz se filtra a través de un laberinto de hojas y ramas, un reptil se desplaza lentamente, como si cada movimiento formara parte de un cálculo exacto. El camaleón pantera no necesita velocidad ni fuerza bruta. Su poder reside en la ilusión, en la capacidad de transformar su cuerpo en un mensaje vivo. Durante siglos, los relatos populares describieron al camaleón como un animal que cambiaba de color para desaparecer entre la vegetación, y aunque esa imagen es cierta en parte, oculta la complejidad de un fenómeno mucho más fascinante. El camuflaje del camaleón no es un simple disfraz pasivo. Es un lenguaje sofisticado que combina invisibilidad con comunicación, engaño con exhibición. En la superficie de su piel, bajo las escamas rugosas que parecen imitar la textura de una rama o de una hoja seca, se esconde una maquinaria microscópica de precisión. Las células llamadas cromatóforos contienen pigmentos de distintos tonos, amarillo, rojo, marrón, que pueden expandirse o contraerse. Más abajo, otra capa de células, los iridóforos, actúa como un espejo formado por cristales de guanina que reflejan la luz. Gracias a esta estructura, el camaleón no solo puede ajustarse al entorno, sino también crear colores vibrantes imposibles de encontrar en la vegetación circundante. Azules eléctricos, verdes brillantes, naranjas intensos. Cuando permanece inmóvil en una rama, sus tonos se suavizan hasta confundirse con la corteza. Su cuerpo se vuelve una prolongación del árbol, un fragmento inmóvil de selva que los depredadores ignoran. Pero en el instante en que un rival se acerca, o cuando un macho busca cortejar a una hembra, la piel del camaleón se enciende en un espectáculo cromático. Rojos encendidos recorren su cuerpo como brasas vivas. Bandas de azul y verde marcan su silueta con un contraste imposible de ignorar. Lo que antes era un disfraz se convierte en un grito visual que viaja sin sonido por la espesura. Este doble uso del color, el ocultamiento y la revelación, convierte al camaleón en un espía que decide cuándo mostrarse y cuándo desaparecer. Frente a un depredador se vuelve invisible. Frente a un rival se hace gigantesco a través de su explosión cromática. Frente a una hembra despliega un baile de luces que traduce en colores lo que otros animales expresan con cantos o aromas. El camuflaje del camaleón pantera no es absoluto. Sus movimientos lentos, sus ojos giratorios que pueden apuntar en direcciones opuestas y su lengua extensible que dispara como un proyectil completan el teatro de la ilusión. Todo en él parece diseñado para confundir, para mantener la atención del observador en un detalle mientras el verdadero ataque llega desde otro ángulo. Un insecto que cree estar posado en una rama segura nunca percibe el instante en que la lengua del camaleón, impulsada por un resorte muscular, lo atrapa en el aire y lo arrastra hacia la oscuridad de su boca. Lo más intrigante es que, incluso en sus momentos de mayor exhibición, el camaleón nunca abandona del todo la estrategia del engaño. Sus colores no solo sirven para intimidar o seducir, también son un recordatorio de que la ilusión puede ser flexible, que no siempre consiste en desaparecer, sino en manipular la percepción. Ser invisible en la selva no significa volverse transparente. A veces significa brillar tanto que nadie puede distinguir dónde termina el animal y dónde comienza el bosque. En Madagascar, los locales lo llaman el espíritu que respira color. En realidad, es un ilusionista paciente, un espía de movimientos lentos que ha perfeccionado el camuflaje como una herramienta de doble filo. Esconderse cuando la vida lo exige y transformarse en un estallido de luz cuando la supervivencia depende de ser visto.
En los bosques tropicales, donde la luz se fragmenta en miles de tonos verdes y marrones, existe un maestro del camuflaje que no necesita transformar su piel en colores cambiantes ni desplegar destellos luminosos. Su estrategia es mucho más simple y al mismo tiempo más radical: dejar de ser un animal y convertirse en una planta. El insecto palo parece una contradicción viva. A primera vista no hay nada en su cuerpo que recuerde a un organismo con patas, antenas o alas. Sus extremidades se alargan hasta el extremo de asemejarse a ramitas secas, con pequeñas irregularidades que imitan nudos y astillas. Su torso es delgado y anguloso, como el tallo quebradizo de una planta olvidada. Incluso sus movimientos están diseñados para sostener la ilusión. Cuando el viento agita las ramas de un arbusto, el insecto palo se balancea con el mismo ritmo, imitando el vaivén de la madera mecida por la brisa. El observador no ve un insecto, ve una ramita más entre cientos. La clave de este camuflaje perfecto no es solo la forma, sino el comportamiento. Durante el día, cuando los depredadores están más activos, el insecto permanece inmóvil, confiando en que su disfraz lo mantenga a salvo. De noche, cuando la oscuridad lo protege, se aventura a alimentarse de hojas, desplazándose lentamente con pasos que parecen parte del movimiento natural del follaje. La estrategia funciona tan bien que incluso los ojos entrenados de los científicos a menudo pasan por alto su presencia. Solo cuando se mueve en un momento inesperado se revela la farsa. Lo que parecía una rama seca cobra vida de repente. Pero el arte del engaño del insecto palo va aún más lejos. Algunas especies poseen la capacidad de variar ligeramente sus tonos de color, adoptando matices más verdes o más marrones según el entorno. Otras desarrollan pequeñas protuberancias que imitan brotes, líquenes o espinas. Hay hembras que incluso producen huevos con aspecto de semillas para que pasen inadvertidos entre la hojarasca del suelo. El camuflaje no termina en el cuerpo adulto. Se extiende a la descendencia, como si la naturaleza hubiera decidido que toda la especie debía vivir bajo una identidad prestada. Para los depredadores, el engaño es casi perfecto. Aves, lagartos y pequeños mamíferos pueden mirar directamente a un insecto palo sin reconocerlo. Y cuando alguno logra descubrirlo, el insecto tiene un último recurso: soltar una de sus patas y escapar. La extremidad perdida se mueve unos segundos en el suelo, confundiendo al atacante, mientras el verdadero cuerpo se desliza hacia la seguridad. Con el tiempo, la pata volverá a crecer, completando de nuevo la ilusión del tallo intacto. La paradoja del insecto palo es que su mejor defensa no es huir, ni luchar, ni esconderse en la oscuridad. Su mejor defensa es dejar de existir a los ojos de los demás, volverse indistinguible del fondo. En un mundo donde la mayoría de los animales sobreviven a través del movimiento, él sobrevive a través de la quietud. Y en esa inmovilidad perfecta, el bosque mismo se convierte en su disfraz, un escenario donde cada rama puede ser algo más de lo que parece. El insecto palo no necesita inteligencia para crear su ilusión. No hay un cerebro calculando colores o patrones. Su camuflaje es el resultado de millones de años de evolución, donde cada generación fue perfeccionando un disfraz hasta alcanzar la invisibilidad casi total. No es un truco consciente, sino un destino biológico que lo condena y lo salva al mismo tiempo. Vivir disfrazado, ser siempre algo que no es. Y quizás por eso resulta tan inquietante encontrarlo. Porque al observarlo uno comprende que el bosque no siempre es lo que parece, que entre las ramas inertes puede latir una vida oculta, esperando en silencio. En las selvas lluviosas de Centroamérica y Sudamérica, donde la humedad lo cubre todo con una capa brillante y cada hoja resplandece bajo la lluvia, habita un anfibio tan delicado que parece más un fragmento de vidrio que un animal vivo. La rana de cristal no engaña al ojo a través del color ni disfraza su cuerpo como una planta o una roca. Su estrategia es aún más radical: volverse casi invisible, como si fuera hecha de agua. El secreto de este camuflaje está en su piel translúcida. Vista desde arriba, la rana de cristal parece una hoja húmeda más, con un verde pálido que se confunde con el follaje. Pero vista desde abajo,
el observador descubre la verdadera magia. Su vientre es transparente hasta el punto de dejar ver los órganos internos, el corazón latiendo, las arterias transportando sangre, incluso el contorno de sus huesos. Este efecto no es un accidente. Es una adaptación precisa. La transparencia rompe los contornos del cuerpo, diluye las sombras y permite que la rana se funda con la luz que atraviesa las hojas donde descansa. Para un depredador, como una serpiente arbórea o un ave insectívora, distinguirla es casi imposible. La piel actúa como un filtro que iguala los tonos del fondo, evitando que se proyecte una sombra definida sobre la hoja. Lo que queda no es un animal reconocible, sino un brillo más entre cientos de reflejos húmedos. La rana no desaparece realmente, se convierte en parte del paisaje lumínico. Durante el día, la rana de cristal se inmoviliza en la parte inferior de las hojas grandes, pegada al embés, donde la luz tamizada refuerza su invisibilidad. Solo cuando la noche cubre la selva y la oscuridad le ofrece otra capa de protección, desciende hacia los arroyos para alimentarse de pequeños insectos. Su vida transcurre en silencio, siempre cerca del agua, siempre bajo un disfraz que no requiere esfuerzo, porque es su propia piel la que la vuelve intangible. Pero este camuflaje tiene un papel aún más importante en su ciclo reproductivo. Las hembras depositan los huevos sobre las hojas que cuelgan directamente sobre riachuelos. Allí, los embriones se desarrollan al aire libre, expuestos a depredadores como avispas o serpientes. Y sin embargo, la transparencia de la masa gelatinosa y del propio cuerpo de los renacuajos en desarrollo contribuye a que pasen desapercibidos, confundidos con simples gotas de agua adheridas a la vegetación. Cuando llega el momento, los renacuajos caen directamente al agua, iniciando su vida en un medio donde la corriente los arrastra y dispersa. El engaño continúa desde el nacimiento, como una herencia inevitable. Lo más fascinante de la rana de cristal es que no solo engaña a sus depredadores, también engaña a nuestros sentidos. Al verla, el ser humano se enfrenta a un animal que desafía las categorías habituales. No es opaco como la mayoría de los cuerpos vivos, ni plenamente invisible como un fantasma. Es algo intermedio, un organismo que parece existir en un límite borroso entre lo material y lo etéreo. Esa ambigüedad es su escudo, su estrategia y su misterio. En la selva, la transparencia es un truco raro. Pocas especies han conseguido aprovecharlo con éxito, porque requiere un equilibrio perfecto entre tejidos, pigmentos y luz ambiental. La rana de cristal es una de las pocas que lo ha llevado a la perfección. No necesita huir ni intimidar. Su fortaleza es la ausencia, la capacidad de desvanecerse hasta que su cuerpo deja de ser un blanco. Un depredador que pasea su mirada por el follaje nunca sospecha que allí, sobre una hoja húmeda, late un pequeño corazón visible, sosteniendo la vida de un ser que ha hecho del cristal su mejor disfraz. En las cumbres más altas de Asia Central, donde el aire se vuelve delgado y el frío corta como cuchillas invisibles, existe un animal que casi nunca se deja ver. Es el depredador de un reino silencioso, donde las montañas se alzan como murallas de piedra y la nieve cubre cada sendero. Los pastores de las aldeas lo llaman el espíritu de las nieves. Para los científicos es el leopardo de las nieves, uno de los mayores maestros del camuflaje del planeta. Su camuflaje no es un juego de colores cambiantes ni de piel translúcida. El leopardo de las nieves no necesita transformaciones rápidas. Su disfraz está tejido en su propio pelaje, una obra maestra de la evolución adaptada a un escenario de roca, hielo y sombras. Su manto denso, espeso y claro, moteado de manchas grises y negras, imita a la perfección las irregularidades de las laderas rocosas y las vetas de nieve que se acumulan en las quebradas. Cuando el animal se detiene, su cuerpo se confunde con la montaña misma. A los ojos de un íbice o de una oveja azul, el depredador no es más que un fragmento del paisaje, una sombra inerte entre miles. Esta invisibilidad le otorga una ventaja absoluta en un entorno donde cada cacería es un desafío extremo. El aire enrarecido y las pendientes empinadas obligan al leopardo a gastar enormes cantidades de energía para acercarse a sus presas.
No puede fallar muchas veces, cada salto debe ser calculado, cada emboscada precisa. Por eso depende tanto de su camuflaje. El sigilo es su mayor arma. Permanece inmóvil durante horas, aguardando en un saliente rocoso, mientras la nieve lo cubre poco a poco. Los rebaños pasan cerca, sin notar que entre las sombras reposa un cazador que solo revelará su presencia en el último instante. Cuando llega ese momento, el silencio se rompe con una explosión de movimiento. El leopardo desciende en un salto imposible, usando su cola larga como timón para equilibrarse entre los riscos. En pocos segundos, la distancia se reduce y la ilusión del paisaje se convierte en la pesadilla de la presa. No hay tiempo para reaccionar porque el cazador fantasma ya está encima. El camuflaje del leopardo de las nieves no termina en la caza. También lo protege de los humanos, que durante siglos lo persiguieron por su piel y por temor a sus ataques al ganado. Su invisibilidad natural lo ha mantenido a salvo, permitiéndole sobrevivir en regiones donde otros grandes depredadores han desaparecido. Incluso los investigadores que dedican su vida a estudiarlo pueden pasar años sin observarlo directamente. Cámaras trampa, huellas en la nieve y restos de presas son a menudo las únicas pruebas de su existencia en vastas áreas montañosas. El propio animal parece consciente de su anonimato, moviéndose siempre bajo el velo de las sombras, evitando ser visto incluso cuando camina a plena luz del día. En la cultura local, el leopardo de las nieves se ha convertido en símbolo de lo intangible. Pastores y monjes budistas lo describen como un espíritu guardián, un fantasma que aparece y desaparece a voluntad. Y es que, al verlo, el ser humano percibe algo más que un depredador. Percibe la encarnación de la montaña misma, un ser tan perfectamente integrado en su entorno que no puede separarse de él. Su invisibilidad es, en última instancia, una metáfora de su destino. En un mundo que cambia rápidamente, con el calentamiento global reduciendo los hielos y el avance humano ocupando cada valle, el leopardo de las nieves depende de su habilidad para permanecer oculto. Ser visto demasiado a menudo podría significar su final. Por eso sigue siendo un fantasma, un animal que se revela solo en destellos breves, recordándonos que el camuflaje no es un truco pasajero, sino una forma de existir. Cuando un explorador afortunado logra divisar uno, la experiencia es tan breve que parece un espejismo, un movimiento entre las rocas, una cola que se pierde tras una cresta, unos ojos que brillan como carbones encendidos en medio de la nieve. Y enseguida, nada. Solo la montaña, intacta, silenciosa, eterna. El leopardo de las nieves es el último capítulo de este viaje por el arte del engaño. Desde las profundidades marinas hasta las selvas tropicales y las cumbres heladas, la naturaleza ha demostrado que el camuflaje no es solo un recurso para escapar de la muerte, es una estrategia de vida, un lenguaje invisible que conecta a depredadores y presas en un juego de sombras perpetuo. La sepia, el camaleón, el insecto palo, la rana de cristal y el leopardo de las nieves representan diferentes formas de la misma idea. Sobrevivir siendo otro, engañar a los sentidos, borrar los límites entre el cuerpo y el mundo. Cada uno, en su hábitat, nos recuerda que la naturaleza no se limita a mostrar la vida en su esplendor. También sabe esconderla en sus rincones más inesperados. Y quizá, en ese engaño constante, se encuentre una de las verdades más profundas del reino animal, que la vida, para persistir, debe aprender no solo a ser fuerte, sino también a volverse invisible. En cada rincón del planeta la vida se reinventa para sobrevivir. Algunas especies lo hacen con la fuerza, otras con la velocidad. Pero hay quienes han elegido un camino más sutil y a la vez más fascinante, el del engaño. Desde las aguas donde la sepia se convierte en sombra hasta las montañas donde el leopardo de las nieves se disuelve en la roca, hemos sido testigos de un arte silencioso que transforma a los animales en maestros de la invisibilidad. El camuflaje no es solo un disfraz, es una estrategia que conecta a depredadores y presas en un juego eterno de percepción y engaño. Un recordatorio de que en la naturaleza nada es lo que parece y que, detrás de cada sombra, cada hoja o cada destello de luz, puede esconderse una vida que late en secreto. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces, al caminar por un bosque, por una playa o por una montaña, habrás pasado junto a un ser invisible sin saberlo? Suscríbete a Animalia y comparte tu opinión. Tu voz forma parte de esta expedición.